parte de esto, que es el tema que nos compete el día de hoy, vamos a hablar acerca de todo lo que conlleva una alimentación consciente. Vamos a ver el concepto, el objetivo, los enfoques, los beneficios, cómo llevarlo a cabo. Vamos a tener también algunos ejercicios que les puse, que son muy fáciles, que podemos llevar día a día y con los cuales podemos empezar a practicar una alimentación consciente. Y por último, hacemos una ronda de preguntas. Bien, bueno, entonces les comentaba de manera introductoria, van a existir varios factores que influyen en la conducta alimentaria, no nada más el hecho de seleccionar un alimento, de prepararlo y de ingerirlo, es como realmente el proceso de alimentación, ¿no? Sino hay muchísimos otros factores que van a influir en la conducta alimentaria de una persona. Entre ellos están los ambientales y geográficos, es decir, la biodisponibilidad de alimentos que tenemos de acuerdo a la región en la que vivimos. Eh, También en cuanto a una cuestión ambiental, me gusta mucho poner este, este ejemplo que tiene que ver con relación de la mercadotecnia y que seguramente muchos se sentirán identificados. No puse imágenes para no promocionar, pero bueno, vamos a poner el escenario en el que uno sale de trabajar o ustedes que están estudiando la maestría salen de sus clases de maestría y resulta que pasan por una avenida en donde está un espectacular grandototote, donde hay una imagen de una hamburguesa deliciosa de 4 pisos, y nosotros ni siquiera habíamos pensado en ese alimento, ¿no? Como tal. Pero al verlo ya empezamos incluso hasta a salivar, incluso ya escuchando el en este momento escuchándome, ya hasta a mí se me antojó, ¿no? Y entonces no somos conscientes, o más bien hay una conducta alimentaria ahí que va a influir también la cuestión del medio ambiente en el que nos encontramos. Y entonces decidimos consumir ese alimento y tal vez nosotros ya durante el día comimos suficiente y ya nos sentíamos satisfechos, pero por el solo hecho de ver este tipo de publicidad, ya estamos ingiriendo este tipo de alimentos que muchas veces suelen no ser lo más nutritivos ni lo mejor para nuestra salud, ¿no? Van a existir otros factores, como los factores económicos, cuánto dinero percibimos, ¿no? A la semana, a la quincena, para poder comprar diversos productos, o si tenemos a alguien a nuestro cargo, a alguien que dependa de nosotros económicamente, también eso va a impactar en la conducta alimentaria. Otra cuestión va a ser la cuestión cultural, que sobre todo en nuestro país es básico, ¿no? Como esta interacción entre cultura y alimentación es bastante fuerte, porque si nos ponemos a pensar desde el momento en el que nace una persona hasta el día en que muere, ya hay una relación con la comida, ¿no? Bastante, bastante fuerte. Hay un nacimiento, hay una fiesta, hay comida. O sí va a haber comida. El mexicano es y aparte somos vastos, ¿no? El mexicano es vasto para compartir y para degustar diferentes platillos. Van a estar los factores también sociales en mi núcleo, ¿no? ¿Qué alimentos se consumen con mayor frecuencia? O habrá personas que tengan algún amigo vegano o vegetariano y que nosotros no sepamos qué tipo de platillos consumen y entonces también nos inviten a veces a probar y a degustar ciertos platillos, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y también van a existir factores individuales. Aquí vamos a ver no solamente la preferencia ni los gustos que tenemos hacia cierto tipo de alimentos, es decir, nuestros alimentos favoritos y los alimentos que no nos gustan, sino también tiene que ver con la propensión genética a diferentes problemas o patologías metabólicas, también la existencia de alguna enfermedad metabólica, cómo nos relacionamos con la comida en cuestión psicológica, que esto es bien importante y de lo que también vamos a estar hablando, y cómo las emociones pueden influir e impactar tanto en la conducta alimentaria. Aquí un dato interesante es que existen 7 emociones relacionadas con la comida. Está el miedo, la rabia o el enojo, la tristeza, el estrés, el amor, el aburrimiento y la alegría. La que sigue, por favor. Entonces, bien, ¿cómo vamos a identificar cuándo hay un hambre emocional o cuándo hay un hambre fisiológica?
Bueno, la que sigue, por favor. Para cuando hablamos de una hambre emocional, vamos a conceptualizarlo como comer en respuesta a algún evento o estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que buscamos en los alimentos un efecto placebo o un efecto farmacológico para mitigar algunas emociones, ya que no sabemos gestionar de otra manera, ¿no? Entonces, como no sabemos gestionar de otra manera ni calmarnos en estos momentos, usamos la comida como premio, como castigo, como consuelo. Entonces, si se pueden dar cuenta, muchas veces cuando hablamos de alimentación emocional lo asociamos con emociones negativas, ¿no? Como tristeza, enojo, estrés, etcétera, pero también puede ser a través de una compensación, ¿no? A través de un premio. Entonces, cuando estamos felices, cuando es nuestro cumpleaños, cuando es el cumpleaños de alguien más, cuando salimos de la maestría, etcétera, también podemos ocupar estos alimentos como un premio. Y estamos hablando de hambre fisiológica cuando nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, nuestro organismo necesita energía. Entonces aquí va a haber una necesidad fisiológica a consumir alimentos para obtener energía y que de esta manera pues nuestro organismo funcione correctamente. Esta va a ser una sensación física que no va a estar relacionado con alimentos específicos. La siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí hay unos puntos claves para identificar qué tipo de hambre estoy presentando. Podemos darnos cuenta que el hambre fisiológica tiende a tener un incremento gradual, mientras que el hambre emocional aparece de repente. De repente ya tengo hambre. Un ejemplo muy clásico es terminamos de comer, ya estoy súper lleno, pero ¿qué tal un postrecito? Cuando nos preguntan un postrecito, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ya estoy lleno, realmente ya mi cuerpo ya obtuvo la energía que necesita. Pero entonces nos dicen, bueno, pues estamos súper a gusto, estamos en la platiquita con nuestros amigos y decimos, bueno, pues compartimos un postrecito, ¿no? Eso ya es un hambre también emocional que está siendo influenciado por el ambiente en el que nos encontramos. Ahora, el hambre fisiológica puede ser satisfecho con cualquier tipo de alimentos, mientras que el hambre emocional es un antojo específico, ¿no? Pasa mucho en la consulta que a veces digo, bueno, ajá, tenías hambre, ¿ok? O a nosotros mismos, ¿no? Que decimos, no es que tenemos hambre y luego hasta estamos de malas porque, no, es que tenemos hambre. Y te ofrecen una manzana y te dicen, ahí hay fruta. Y como el meme, ¿no? Que ya es una forma de agresión, ¿no? El que nos ofrezcan fruta cuando tenemos hambre. Entonces ahí dices, bueno, realmente no es una hambre fisiológica, no es porque mi cuerpo necesite energía, sino más bien estoy teniendo algún detonante, algún ya sea que estrés, ansiedad, lo que sea, lo que esté haciendo en ese momento, que me está generando este tipo de hambre y que solamente va a ser saciada cuando coma lo que a mí se me antoja. Y entonces en ese momento si me dicen, ¿tienes hambre? Toma una manzana, toma una ensalada. No, a mí se me antoja una hamburguesa, a mí se me antoja un pastelito, a mí se me antoja una galleta, algo dulce, ¿no? Para que, sobre todo, algo dulce o algo energético, porque este tipo de alimentos a nivel de neuronal o neuroendocrino nos van a hacer que segreguemos más dopamina, más serotonina y acuérdense que esto se relaciona con el placer y con la felicidad. Entonces, este tipo de alimentos crean ese efecto, pero también crean este otro efecto que es el que no sé cuándo parar, ¿no? Entonces, en el hambre emocional se tiende a comer más de lo que comeríamos en alguna otra situación, mientras que el hambre fisiológica, una vez que ya consumimos alimentos, nuestro cerebro nos manda una señal y nos dice, ya estamos satisfechos, listo, dejamos de comer, ¿no? Y otra diferencia bien importante, que seguramente todos también se van a sentir identificados en algún momento, es que el hambre fisiológica no va a provocar un sentimiento de culpa, mientras que el hambre emocional sí lo va a generar, ¿no? Y entonces tendemos, sobre todo en esta mala cultura de la dieta que vemos en redes sociales y que cada vez está siendo más fuerte, ¿no? Y decimos, bueno, hay un sentimiento de culpa y entonces empezamos a tener actitudes compensatorias.
¿A qué me refiero con esto? A que al otro día de que consumí ciertos alimentos o me excedí en la ingesta de alimentos que normalmente hago, al otro día o dejo de comer o restrinjo mucho los alimentos que consumo o quito ciertos alimentos que consumo, sobre todo, no sé por qué lo hacen, pero los hidratos de carbono es lo primero que satanizamos, todos los cereales sobre todo, y decimos, bueno, no voy a comer nada de cereales hoy porque ayer ya me comí todo, ¿no? O hacemos ejercicio de más. Y esto se va a ver, pues, más bien va a influenciar la conducta alimentaria y ahí estamos teniendo, pues, una mala relación con la comida ya, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a controlar el hambre emocional entonces, no? No hay nada de que el tecito, lo que vemos en redes sociales, que las pastillitas, que esto para controlar la ansiedad por comer, porque para empezar no existe como tal el término ansiedad por comer, ¿no? Simplemente ansiedad y eso es una situación psicológica que todos en algún momento lo tenemos y que tanto puede ser una reacción positiva o una reacción negativa, ¿no? Dependiendo la persona y dependiendo la situación en la que presentemos este tipo de ansiedad o de estrés. Y entonces, lo ideal aquí realmente es acudir con este binomio y sobre todo también a una edad temprana, si ustedes tienen niños en su familia, que empiecen a diferenciar este tipo de conductas alimentarias, porque va a ser de mucha ayuda en una edad adulta. Y lo ideal será entonces acudir a terapia psicológica y acudir a consulta nutricional. ¿Para qué vamos a acudir a terapia psicológica? Esto nos va a ayudar a identificar las emociones que estamos viviendo y cómo hacer frente a las mismas. Y la consulta nutricional nos va a ayudar porque vamos a evaluar, vamos a valorar, vamos a enseñar y fortalecer una relación positiva con los alimentos a través, claro, de una terapia nutricional adecuada. ¿M? Y bueno, la que sigue, por favor. Van a existir varias técnicas que podemos utilizar para una buena gestión emocional. Tenemos, yo aquí les puse nada más 3 que son como las más utilizadas, sobre todo en estos temas de psiconutrición, que es la técnica STOP, el modelo MZ y la alimentación consciente o el mindful eating, como lo conocemos y como lo vamos a encontrar en muchas redes sociales. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la técnica STOP, bueno, es un acrónimo, entonces la S nos va a hacer referencia a parar, ¿no? A dejar de hacer lo que estamos haciendo en ese momento. Vamos a irnos a la T, que es respirar profundamente, hacer respiraciones profundas o para precisamente este momento de estrés como mitigarlo y hacer que nuestro cuerpo se relaje y entonces podamos, en vez de actuar de golpe, poder entender la situación por la que estamos pasando. Eso nos lleva a la O, que es de observar, observar nuestro entorno, observar nuestro cuerpo, estar viendo desde afuera de la situación, ¿no? Reconocer y entender la magnitud de la situación en la que nos generó tal o cual emoción o sentimiento. Y por último, la P de proceder o de continuar, ¿no? Aquí ya nos vamos a conectar con la verdadera emoción desde la perspectiva del control de uno mismo y poder continuar de esta manera con la actividad que estábamos realizando. Y con esto, pues mitigar que nuestra compensación o más bien nuestro premio o castigo sea irnos directamente al consumo de ciertos alimentos. Ujú. Y la técnica MZ aquí nos va a ayudar a identificar las emociones que con frecuencia pueden generar una situación descontrolada cuando no se maneja o cuando no manejamos correctamente el antídoto o el remedio para esa emoción. Y se tiende a ingerir pues alimentos en exceso. Entonces, bueno, es una tablita que les puse, donde pues vamos a estar como conociendo la situación, la emoción que sentí de acuerdo a esa situación y qué es la acción que deberíamos de tener en vez de comer, cambiarlo por alguna otra situación. Esto en consulta de nutrición a mí me ha ayudado bastante con mis pacientes, el dejarles hacer un diario de emociones y eso también lo pueden hacer ustedes
para como ejercicio, ¿no? De decir, bueno, no sé, un ejemplo, me ha tocado en pacientes adolescentes que tienden, sobre todo en la semana de exámenes finales, tienden a consumir diversos alimentos que obviamente no son nutritivos, que son calóricos y que principalmente tienen un alto contenido de azúcares. Entonces, hay pacientes que se me ocurre, vamos a poner el alimento como un chocolate, ¿no? O un postre o un pan dulce. Y entonces tienden a tener este tipo de conductas alimentarias por el estrés que les genera el estar estudiando, o por, no sé, vamos a poner el escenario de que no están entendiendo tal vez un tema que vieron y lo están estudiando en ese momento y les genera tanto estrés que ya no lo están entendiendo. ¿Y a qué recurrimos? Pues a consumir ciertos alimentos. En este caso, como les decía el ejemplo, un chocolate. Pero no solo comemos un chocolate, sino, les decía, el hambre emocional no hay como tal una señal de saciedad, sino que estamos consumiendo más alimentos. Entonces, ese diario de emociones y de alimentos nos ayuda para determinar cuál fue el detonante para que consumiera ese tipo de alimentos, para que ingiriera calorías de más o incluso en una situación más grave que tuviera un atracón, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Y entonces de esa manera nosotros determinamos la terapia nutricional y les damos estrategias. Por ejemplo, si ese paciente no tenía una colación vespertina, pues tal vez lo ideal para esa semana sería introducir una colación vespertina para evitar que consuma cantidades excesivas de otros alimentos, ¿no? Que ya esté más saciado, que contenga fibra, que contenga proteína, etcétera, para que podamos mitigar un poquito, tal vez no la calidad, porque para eso tenemos que seguir trabajando con la cuestión de control de emociones en la parte psicológica, pero sí la cantidad y eso ya nos va a ayudar bastante, ¿no? O enseñamos a hacer algún platillo que les guste, algún postre que les guste, pero en una versión más saludable o con alimentos de mejor calidad y que entonces en vez de irse a comer un chocolate en ese momento, tal vez se fue a comer una galletita de avena que tiene obviamente no la cantidad de azúcar que tiene el chocolate y que obviamente va a estar nutriendo de mejor manera su cuerpo. Y con eso vamos mitigando, ¿no? Esos son unos ejemplos. Y bueno, el último, la que sigue, por favor. La última, pues que es el tema que nos compete el día de hoy, nos vamos a extender un poquito más, que es la alimentación consciente, ¿no? Entonces, esta técnica nos va a servir para mejorar pues la relación con la comida. Y bueno, como bien lo dice el término, es comer con conciencia plena. Aquí no hay como tal una definición científica porque es un término, pues, nuevo en el área científica, en el área de nutrición. Obviamente tiene ya sus raíces en el mindfulness, que es una corriente meditativa, y que eso, pues, ya data de muchísimos años atrás y viene justamente de esa corriente meditativa. Pero en cuestión de investigación científica, pues, es realmente muy corto el tiempo que hemos estado manejándolo. Entonces, bueno, aquí va a haber un concepto que es cada vez más empleado en las recomendaciones para lograr, pues, una buena alimentación, disfrutar más de los momentos en que consumimos los alimentos, ya que se centra en el grado de conciencia con el que comemos. Y comer prestando atención e identificando nuestros alimentos va a evitar consumir grandes cantidades de forma impulsiva o bien como respuesta del estado de ánimo a las emociones. De aquí la importancia de llevarlo a cabo. La que sigue, por favor. El objetivo principal de la alimentación consciente principalmente es motivar a los individuos a enfocarse en los aspectos sensoriales de los alimentos, así como la experiencia que se vive durante su consumo. Sobre todo, esto hacerlo sin juicios, sin juzgar, para que de esta manera comiencen a cambiar los hábitos alimenticios tanto en calidad como en cantidad. La que sigue, por favor. Y bueno, como les comentaba, que no existe una definición como tal de alimentación consciente. Pues este mismo concepto va a tener tres enfoques principales. Perdónenme. Entonces, el primer enfoque principal de la alimentación consciente define la idea de
comer con conciencia, es decir, la pura conciencia de los estados físicos y emocionales asociados con la alimentación, sin ningún tipo de juicio o valoración. Este enfoque se va a centrar en aumentar la conciencia de las sensaciones corporales experimentadas mientras se come, especialmente la sensación de hambre y saciedad fisiológica, a fin de que las personas sean capaces de diferenciar pues estas sensaciones de las sensaciones psicológicas que atraen a las personas a comer, ya sea por aburrimiento, por ansiedad, por estrés. El segundo enfoque define la alimentación consciente como la alimentación intuitiva, que esta se entiende como la práctica de elegir conscientemente comer alimentos que mejoran el funcionamiento de nuestro cuerpo y se centra en enseñar a las personas cómo expandir la experiencia de comer más allá de la conciencia de las sensaciones de hambre y saciedad, atendiendo otras señales que vienen del cuerpo, como los sentidos, como la temperatura, etcétera, y también del entorno, como los envases de alimentos, las presentaciones de las comidas, la influencia de las distracciones en el apetito, etcétera. Y esto con la finalidad de desarrollar la capacidad de autorregulación, es decir, cuándo y cuánto comer. Y el tercer enfoque define este concepto como cuidar la comida en todas las etapas, planificar la compra de alimentos, comprar, almacenar los alimentos, cocinar, comer y tratar los residuos, haciéndonos pensar en la comida en términos globales y medioambientales, con el principal objetivo de reducir el desperdicio de los alimentos. Entonces, en sí, estos tres enfoques, pues, como pueden ver, tienen un objetivo claro, que es sobre todo ayudar en la salud, ¿no? En general de las personas. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, los beneficios en cuanto a estudios que se han reportado, estudios científicos de llevar a cabo una alimentación consciente, vamos a encontrar estudios que nos dicen que las intervenciones de atención plena han mostrado pues mejorar la autorregulación, la depresión, la ansiedad y los niveles de estrés en todas las edades. También respaldan la eficacia de la alimentación consciente para cambiar comportamientos alimentarios relacionados con el sobrepeso y la obesidad, específicamente los atracones y la alimentación emocional. Y también puede modular y mejorar la función gastrointestinal y digestiva. Y yo hace ratito les hablaba un poquito acerca de la cultura de la dieta, ¿no? Y también es un punto bueno en cuanto a la alimentación consciente, ya que, bueno, durante muchos años la cultura de la dieta siempre se ha enfocado en promover la pérdida de peso corporal, que está mal dicho este término porque el peso se compone por diferentes cosas, más bien tendríamos que hablar de una pérdida de grasa corporal, pero bueno, por medio del consumo de alimentos de baja densidad, o el conteo de calorías, o incluso la restricción de la ingesta alimentaria, ¿no? Sin embargo, esto pues no es una práctica sostenible a largo plazo y tiene el riesgo de generar trastornos de alimentación en las personas que cada vez se ha visto, o más bien se ha hecho más visible, ¿no? Este tipo de conductas. Y pues recientemente se ha hablado entonces acerca de llevar un estilo de vida saludable, equilibrado y aunado a esto, pues una alimentación adecuada y consciente. La que sigue, por favor. Y bueno, los 5 pasos claves para llevar una alimentación consciente de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. El primer paso es reflexionar, es poner atención a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y determinar si tengo o no tengo hambre o si hubo un detonante que me está generando que quiera consumir ciertos alimentos, como ya lo vimos. O tal vez estoy confundiendo la señal de hambre con la señal de sed, entonces hay que ver si nuestra hidratación en ese día ha sido la adecuada, porque a veces se confunde mucho a nivel fisiológico este tipo de cambio. Entonces ahí podríamos inferir que, bueno, llevo ya medio día sin consumir agua, ¿no? Entonces puede ser que lo que tengo es sed y no sea hambre, entonces hay que también evaluar todo eso.
Y también preguntarnos si voy a consumir cierto alimento porque estoy estresado o como les dije, ¿no? Porque tengo un examen y estoy estudiando y me estoy desvelando o porque hay algo que hay un conflicto en mi vida que me está generando este estrés, ¿no? Y requiero de sentirme mejor y lo hago a través de la comida. El segundo paso es valorar, es decir, apreciar el momento de la comida, tomar nuestro tiempo para degustar nuestros alimentos, para disfrutar de la compañía o de la soledad en el momento de consumir los alimentos, porque también es válido. Tomarnos nuestro tiempo para ver el entorno sin tener distracciones, simplemente estar en el momento presente en el que consumo mis alimentos. El tercer paso es comer despacio para atender a las señales neuroendocrinas de hambre y saciedad y con esto pues obviamente podamos decir, no, ya estoy satisfecho o por el contrario, tengo más hambre, ¿no? Me quedé con hambre, necesito más energía. Una práctica que se puede hacer es dejar el tenedor en el plato entre cada bocado para que de esta manera tengamos la atención no en la prisa, sino la atención en lo que estamos consumiendo. Y bueno, el cuarto paso es saborear, es decir, disfrutar cada bocado centrando la atención en el sabor, en la textura, en la temperatura, etcétera. Y el quinto paso es parar, es decir, detener el consumo de alimentos cuando ya me siento satisfecho. Y bueno, por último, la que sigue, por favor, Mitch. Por último, les dejé estos 2 ejercicios que son muy prácticos para empezar a llevar una alimentación consciente, que es ya sea preparar su infusión, su té, café, su bebida favorita o algún platillo, dedicarnos un día que estemos, no ocupados, ¿no? Que no tengamos muchas cosas que hacer y ocupar ese día en preparar un platillo que me guste, un platillo que disfrute comer, que tal vez asocie con momentos buenos, porque también eso es válido. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, como ya lo hemos visto, centrar absolutamente toda nuestra atención en lo que estamos preparando y vamos a hacernos, vamos a empezar a ver, no sé si estamos preparando un té, el cambio de coloración que está teniendo cuando metemos el sobrecito al agua caliente, vamos a oler porque hay que enfocar todos nuestros sentidos, hay que oler en lo que estamos preparando. Acuérdense que el 90% del sentido del gusto está también en la nariz. Entonces hay que percibir los olores, hay que preguntarnos si nos gusta lo que estoy oliendo, si la temperatura cuando lo llevamos a la boca está correcta o está más fría o está muy caliente, el vaporcito que saca. Hay que prestar atención en los colores también, en ver si nos gusta su sabor, si no nos gusta su sabor, etcétera, ¿no? Hay que observar, hay que oler, hay que sentir y hay que saborear. Y estos son unos ejercicios muy prácticos que ustedes pueden llevar a cabo para empezar a, a llevar pues una alimentación consciente. ¿M? Y bueno, entonces la que sigue, por favor, Micha. Pues muchísimas gracias por escuchar. Fue una plática breve, pero espero que haya sido muy provechosa para ustedes y que hayan aprendido. Y bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y en la siguiente diapositiva les voy a dejar mis datos de contacto por si llegaran a tener alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, pues ahí podemos estar en contacto con toda la confianza del mundo. Y pues muchas gracias por escucharme otra vez. Voy a quitar un ratito la presentación y si hay alguna duda, pues la vuelvo a compartir. Y pues bravo, bravo, muchas felicidades, muchas gracias por la presentación. Siempre es, bueno, aquí digo, son miembros del capítulo, de la mayor parte son estudiantes de maestría y licenciatura, ya sea en química, en la maestría es en ciencia de materiales. Entonces, pues bueno, ellos son los que ahorita están formando parte del grupo, son miembros y pues no la conocen. Yo tengo la fortuna de poder conocer a Dari y es muy buena. La he escuchado más de una vez en pláticas y la verdad es que, ay, perdón por el ruido, siempre es
siempre aprendo algo y eso es lo que me gusta. No, no, nunca es tedioso. Esta parte de lo que ya le comentaba en algún momento a ella es que nosotros crecimos, o muchos de nosotros crecimos con la idea de que una dieta es desabrida, es aburrida, es tediosa, muchas veces ni siquiera la podemos llevar a cabo por lo pesada que puede llegar a ser. Y si se dan cuenta, y todo esto, y para ella es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Este, muy buena, la verdad, y muchas gracias por la plática. No, hombre, muchas Entonces, gracias a ti por invitarme. pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga algo que comentar, alguna duda, de repente ahí esas dietas maravillas que nos encontramos en internet y que la verdad es que no sirven. Ah, este es el momento para Es el aclararlas. momento, así es el Sí, momento. Sí, siempre una retroalimentación es muchísimo mejor y ahorita que tienen la oportunidad, pues adelante, ¿no? No se queden con esas dudas. sí, Levantaron la manita. sí, Carolina. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, yo he escuchado hablar sobre el ayuno intermitente. ¿Qué tan bueno es o qué tan malo es? Ok, bueno, el ayuno intermitente, si hablamos en cuestión de sostenibilidad, la verdad es que considero que hay otro tipo de estrategias nutricionales como la que vimos hoy, que son más perdurables y que nos van a generar pues un efecto mejor en nuestra salud. Cuando hablamos de la cuestión de evidencia científica, ¿qué hay acerca del ayuno intermitente? Bueno, sí se ha visto algunas cuestiones, sobre todo en la regulación de resistencia a la insulina, en algunas cuestiones también de pacientes con algún tipo de obesidad mórbida para evitar que llevemos a cabo una cirugía bariátrica. ¿Qué otro beneficio puede haber? Bueno, en la cuestión también gastrointestinal, en algunos padecimientos, no en todos, dependiendo. Y bueno, si nos vamos a la cuestión de, esos son algunos beneficios, pero si nos vamos a la cuestión de negativos, a los puntos negativos, pues es que se ha visto que existe una correlación bastante fuerte entre el ayuno intermitente y ciertos trastornos de conducta alimentaria. Ojo aquí, cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria o más bien presenta por algún tipo de dieta es porque ya lo tenía. Entonces, si el profesionista del área de la salud, que en este caso tendría que ser un nutriólogo clínico para prescribir este tipo de dietas, no está correctamente capacitado en esa área, pues, y no sabe identificar las conductas de riesgo alimentaria o de conductas alimentarias que presenta un paciente y le prescribe este tipo de dietas, pues va a terminar de desarrollar el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, muchas veces esta dieta o la dieta cetogénica, la dieta paleo, etcétera, son utilizadas o empleadas malamente por la sociedad, porque la verdad es que hay muchísima información donde ustedes en el área también, pues de ciencia sabrán cómo buscar, ¿no? Información válida, pero muchas veces se le atribuye efectos benéficos nada más para la cuestión de pérdida de grasa corporal o pérdida de peso, como comúnmente lo vamos a encontrar, ¿no? Y realmente esto es una praxis mala y es una cuestión no benéfica. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el contexto, para que haya una disminución de grasa corporal en una persona, debemos de tener un déficit calórico, es decir, consumir menos energía de la que estamos gastando. Y solo así, y obviamente aunado a un entrenamiento adecuado de fuerza y cardiovascular, vamos a tener una oxidación de grasa corporal, lo que nos va a hacer una disminución de grasa corporal. Entonces, si lo ponemos en este contexto, porque seguramente muchos de ustedes ven a ese tipo de dietas para eso, para disminuir peso, ¿no? O porcentaje de grasa corporal, pues realmente el contexto no es válido. ¿Por qué? Porque tú llevando cualquier tipo de alimentación, ¿no? Realmente lo que hace que disminuyamos de grasa corporal va a ser el déficit calórico, no qué tantas horas estés en ayuno. Tú puedes tener un ayuno de 12, 16, 18 horas, porque a veces es muy extremo,
Y tú puedes llevar a cabo tu ayuno de 12 horas, pero si estás consumiendo más calorías, ¿no? O lo que se traduce en más energía de la que estás gastando, no vas a bajar de grasa corporal, no vas a bajar de peso. Y eso es bien importante que todos lo sepan, ¿no? Porque si estamos hablando para un fin estético o un fin de composición corporal para disminuir grasa corporal, y mi paciente, les repito, tiene ciertas características que lo ponen en riesgo para un trastorno de conducta alimentaria, pues no sería válido, ¿no? Entonces va a depender de cada persona. Y si lo vemos desde este contexto, este punto de vista, que es por lo que muchas personas buscan ese tipo de dietas, pues no sería válido. Realmente estando en un déficit calórico es más que suficiente para disminuir grasa corporal. Gracias. ¿De qué? A mí me surgió algo, bueno, en lo que alguien más se anima a preguntar. Ajá. ¿Qué le dirías a una persona en cuanto a las primeras diapositivas que nos mostraste de factores sociales, individuales, etc., etc., en los económicos? Muchas veces la gente tiene la idea de que llevar una dieta bien o ir al nutriólogo o hacer este tipo de cosas es porque van a gastar excesivamente en comida, ¿no? Porque todo lo que es orgánico es generalmente más caro. Porque todo lo que es sin azúcares lleva un proceso extra y es más caro. Y muchas veces por eso no lo hacemos. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿es correcto? ¿Hay otras alternativas? ¿Cuál es la idea que tienes? Ok, bueno, aquí la idea principal, y es algo que siempre les digo a mis pacientes y a las personas que tienen oportunidad de platicar, es que la dieta, que acuérdense, la dieta es todo lo que consumimos durante un día, se debe adaptar el nutriólogo a la dieta de una persona, no la persona al nutriólogo. Y esto es bien importante que ustedes lo sepan. Ajá. Entonces, como nutriólogos tenemos la capacidad de poder lidiar con esto y de acuerdo a la situación económica del paciente se le hacen las recomendaciones alimentarias. Es un mito que a fuerza ir con el nutriólogo va a ser caro y que la dieta va a ser cara. No, va a depender, yo siempre les digo, va a depender a dónde vayas a comprar. Si vas a comprar a un supermercado, una cadena, pues obviamente va a salir muchísimo más caro a que si vas a la tiendita de la esquina o si vas a un mercado, ¿no? Entonces, esa cuestión va a depender de cada persona, del poder adquisitivo que tiene. Pero realmente hay alimentos muy buenos, hay alimentos muy saludables y muy nutritivos que son muy económicos. Y aquí me voy a ir con un punto que a mí me encanta siempre recomendar, que son los productos endémicos. Nuestro país tiene una variedad increíble de alimentos nutritivos y que muchas veces como mexicanos no lo vemos y nos vamos más hacia los productos funcionales o los productos que nos prometen cierto tipo de cuestiones, ¿no? Y perdemos de vista este tipo de productos endémicos que aparte de que son más baratos, los vamos a tener biodisponibles todo el año. Un ejemplo, el amaranto, ¿no? El amaranto, si tú vas a una tienda granel, de verdad que como 100 gramos te va a costar como 4.50, 5 pesos. Si tú vas y compras un amaranto en una ya de marca, con una marca, por decirlo así, te va a estar saliendo como unos 50 pesos, ¿no? Y que son aproximadamente, pon tú, no sé, ni siquiera llega al medio kilo a veces. Entonces, es como una comparativa, ¿no? ¿Qué otros alimentos endémicos tenemos? Los quelites, el nopal, el maíz, ¿no? Entonces, hay, hay de dónde agarrar, hay de dónde sacar una alimentación correcta y aquí, pues, lo ideal es que sea individualizada. Es por eso que siempre se les dice, busquen a un profesional de la salud que individualice para ti ese plan de alimentación, ¿no? Para que no exista este tipo de situaciones. Y otro consejo, otra recomendación es que nos vayamos hacia los alimentos, aparte de endémicos, que sean de temporada. Entonces, que nos enseñen a identificar que en enero hay
hay cosecha de tales alimentos que nos van a salir muchísimo más económicos. Y así por cada estación va a haber diferentes alimentos que van a ser más económicos para nosotros. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Una manita? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Parece ser que no hay. Ujú. Ah, creo que sí. A ver, Guadalupe García, por favor. Hola, Hola, hola. bueno, yo suelo sufrir algo de esto, de que cuando me da mucha ansiedad, pues se me empiezan a antojar mucho las cosas. Entonces, no sé si podrías recomendar un snack o algo así para, pues sí, saciar todo lo del antojo. Ujú. Hola, Guadalupe, gracias por tu pregunta. Bueno, ok, sí, aquí nada más hay que tener claro todo lo que aprendimos en la plática. Tú misma tienes que empezar a identificar qué factor estresante te está generando o qué factor más bien te está generando ansiedad. Ujú. Y de esta manera poder empezar a trabajar de raíz el problema, ¿no? Para que después, entonces sí, existan tipo algunas estrategias nutricionales, como por ejemplo hacer galletitas de avena. La avena tiene bastante fibra, es muy saciante y te voy a dar una receta rapidísima con 3 ingredientes. El primero es avena en hojuelas, no harina, en hojuelas, plátano y ya sea que le pongas arándano o algunas chispitas de chocolate ya y sin azúcar o arriba de 70% cacao, que es muchísimo mejor. Las metes al micro, haces toda tu mezcla, machacas bien el plátano, mezclas las hojuelas, le pones las chispitas o los arándanos y lo metes al micro y ahí tienes ya como unos 2 minutitos, dependiendo qué potencia tenga tu microondas. Y guardas esas galletitas. Ujú. Y ahí puedes utilizar eso. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Algún snack. Antes de que, no sé, si tu ansiedad es porque pasas mucho tiempo sentada en la computadora haciendo, este, no sé, tarea, lo que sea, y estás estudiando y se te pasó el tiempo y ya no comiste, porque luego muchas veces por eso tenemos esta cuestión de estrés. Entonces, ten a la mano ya tus colaciones, ten fruta picada, ten verdura picada, y en botecitos, en algunos toppers, tenlo y cada que vayas a tener así tus sesiones de estudio, tus clases, etcétera, ten ahí ese topper. Aquí ya vamos a estar hablando de que la calidad de los alimentos que consumías, pues ya va a ser muchísimo mejor porque lo estás cambiando por una fruta, por una verdura que nos trae muchísima más saciedad y es muchísimo más nutritivo. Entonces ahí puedes ocupar eso. Ujú. O hacer unas palomitas caseras también funciona bastante bien. Pero, te repito, hay que atender de raíz el problema. Entonces te serviría también hacer pues algún diario de emociones para que te des cuenta por qué estás consumiendo ese tipo de alimentos y en ese momento en específico. Gracias. De nada. En el chat hay una pregunta. Claudia dice que si se podría decir que todos los antojos son por hambre emocional o hay algunos que podamos decir que son por necesidades fisiológicas. Muy buena pregunta, Claudia. Muchas gracias por hacérmela. Tendríamos que ver a la persona. ¿Por qué? Porque si es una persona que ya lleva como tal en su estilo de vida una alimentación consciente, aquí ya no satanizamos alimentos y entonces consumimos ciertos alimentos que nos gustan, ¿no? Y tal vez lo hacemos no con frecuencia, sino en determinado momento y no pasa nada. Pero si eres una persona
que tiene ciertos momentos de estrés durante el día, que presenta ansiedad, que tiene algún problema de tristeza, alguna otra emoción que no ha sabido controlarlo, pues entonces sí, esos antojos van a ser por una cuestión emocional. Entonces va a depender mucho de una persona. No podemos decir que todos los antojos sean emocionales. Puede ser que no, que sea simplemente parte de una vida y un estilo de vida balanceado de una persona también. Muy bien. Bueno, creo que... A ver, hay un comentario. Es Claudia. Dice que muchas gracias. A ti. Ok, bueno, pues creo que no hay otro comentario, entonces voy a volver a Levantaron la compartir. manita, creo, ¿no? Ya había Ah, levantado, pero no sé. Ajá, sí, no la vi. ya la Ay, bajaron. perdón. ¿Sí? Sí, creo que ya la bajaron. Sí, ya la vi. Sí, si quieren platicar, aquí estamos. A ver, déjenme quitar esto. Sí. Hola, bueno, ya conocí a Dari, soy Hola, Nané. Nani, ¿cómo estás? Bueno, sí, sí, también tenía el gusto de que fuera, yo ser su paciente, sí tuve la certeza de que es una persona profesional. Y bueno, más que nada, no es pregunta, sino también es, como pues sí, recomendación y aparte de decir que es cierto, ¿no? O sea, yo cuando fui con ella sí cambié muchos de mis hábitos, aunque bueno, sí por tiempo, por trabajo ya no pude continuar, pero mucho de eso de lo que dijo, de identificar alimentos, planear, todo eso sí requiere su grado de esfuerzo, pero sí cambia bastante en tu vida. Entonces, bueno, es una recomendación también para llevar ¿cómo se llama? Dieta constante, que te haga consciente. Ujú. Muchísimas gracias por tu comentario, Nane. Y aquí lo que quiero resaltar es justamente eso, ¿no? Que una vez que aprendemos este tipo de alimentación, este tipo de conductas, nos va a servir y lo ideal es que lo llevemos a cabo ya por el resto de nuestra vida. Y entonces me alegra mucho escucharte y saber que pues aprendiste. Y pues muchísimas gracias otra vez por tu recomendación. Sí, muchas gracias por el comentario. Entonces ya no solamente está mi recomendación, tenemos una recomendación extra. Cualquiera que tenga alguna duda, algún problema que quiera solucionar, aquí están las redes, incluso la dirección de la torre médica en donde actualmente está Dari, pero pues cualquier consulta, y hay número, Instagram constantemente está compartiendo contenido muy interesante y pues les recomiendo mucho que la sigan. Entonces, bueno, si ya no había ningún otro comentario, duda o algo así, voy a compartirles esto. Es una constancia, el capítulo estudiantil Clúster Estado de México de la región 1, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Materiales, otorga la presente constancia a la maestra en nutrición clínica Darinka Vivero Galván por su destacada participación como ponente. En el primer webinar, se tituló Alimentación Consciente y fue celebrado en modalidad virtual. Estamos en Toluca, Estado de México, a 15 de febrero del 2022. Y bueno, a nombre de la doctora Patricia Zambrano, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Materiales, nuestros asesores académicos, que es el doctor Alfredo Vilchis Néstor y el doctor Víctor Hugo Sánchez Castrejón. Y pues te damos muchísimas gracias por haber accedido a darnos esta plática y compartirnos de esta área que pues creo que nos quedó claro que es lo que más te gusta y lo disfrutas hacer y lo haces de la mejor manera. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Mitch, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Y bueno, pues quedo a sus órdenes y gracias otra vez por escucharme. Que tengan bonita tarde todos. Nos vemos.
Bye. Hasta luego.